Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con las clases teóricas de la asignatura de Endodoncia 2. Y el día de hoy vamos a ver un tema también que es muy importante, como todos los de nuestro contenido temático. Y vamos a ver el día de hoy qué sucede cuando yo ya he valorado un diente y por algunas circunstancias yo no puedo hacer el tratamiento o el retratamiento endodóntico no quirúrgico y yo necesito ahora hacer un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos la parte de cirugía o cuando escuchamos la parte de quirófano, bueno, ya pensamos de que vamos a hacer una intervención en un campo bastante más controlado en cuanto a la antisepsia y a los protocolos de bioseguridad, sin olvidarnos que toda la práctica endodóntica la hacemos siempre en un campo quirúrgico aséptico también mediante el uso de la goma dique. Entonces, no nos olvidemos eso, la importancia que va a tener también el- la esterilización de nuestro material instrumental especializado que vamos a ver, ¿sí? Y si bien es cierto, hoy en día la cirugía parendodóntica no es tan frecuente como hace algunas décadas, todavía sigue siendo una parte a la que vamos a recurrir dentro de la endodoncia, pero previamente hemos tenido que hacer una valoración minuciosa y hemos tenido que ver que realmente el caso amerita llegar a una cirugía parendodóntica. ¿Sí? Bueno, como estamos viendo acá la imagen, siempre tenemos nosotros la ayuda de imágenes diagnósticas de radiografías periapicales, imágenes en 2D. No nos olvidemos de que vamos a ver más adelante de que las imágenes en 3D, gracias a las tomografías de haz cónico computarizado, nos va a dar una idea mucho más acertada acerca de la magnitud de estos procesos perirradiculares, ¿sí? Y la implicancia o el compromiso de estructuras que podamos ver, ¿sí? Evidentemente aquí estamos viendo un antes y un después de cómo se va a hacer una cirugía parendodóntica y no nos olvidemos también el manejo de los tejidos blandos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cirugía parendodóntica, vamos a tener que tener ciertas ideas o ciertos conceptos que nosotros vamos a ver. Y en este caso nosotros vamos a hablar de eliminación de un tejido perirradicular patológico. Sabemos que va a haber una inflamación pulpar. Si no la tratamos posteriormente, pasaremos de una pulpitis irreversible sintomática a una necrosis pulpar. Y cuando ya tenemos una necrosis pulpar, vamos a ver de que a nivel perirradicular, bueno, los microorganismos han alcanzado espacios gracias al foramen principal. Y es así que vamos a tener un foco inflamatorio crónico. Y cuando este eh, ya está en el espacio extraradicular, bueno, vamos a ver que la limpieza y remoción vía conducto va a ser difícil. Y aquí es donde tenemos que nosotros mm, echar mano, como decíamos, de una endodoncia quirúrgica, de una cirugía paraendodóntica para poder eliminar ese tejido. ¿Sí? Entonces, clásicamente, cuando hablábamos de cirugía paraendodóntica, pensábamos en apicectomía, ¿cierto? Y aquí tenemos la extirpación del extremo radicular, es lo que se conoce todavía hoy en día como una apicectomía, pero tenemos que tener muy en claro de que es una alternativa más la apicectomía. Podemos tener también una limpieza simplemente, ya sea mediante instrumental manual, curetas, las curetas de dentina y de periodoncia, o en algún caso también el ultrasonido nos puede ayudar a eliminar tejido patológico del extremo radicular. Mm, Pero también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? La posibilidad de que hayan conductos secundarios o accesorios en este caso. Y también habrá que ver el sellado de los conductos radiculares, tanto en el diagnóstico como también durante la fase quirúrgica y cómo nosotros vamos a dejar sellado este espacio del conducto radicular. ¿Sí? Entonces acá tenemos un esquema muy resumido, pero bastante didáctico. Aquí estamos viendo
que tenemos la pieza dentaria comprometida, el proceso perirradicular. Radiográficamente hemos tenido que ver de que hay un compromiso a nivel de la cortical o bueno, el tamaño de este proceso perirradicular, que posteriormente se va a ver de qué tipo es ya al tomar una muestra o una biopsia patológica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acceder. Para eso habrá que hacer un manejo de tejidos blandos, un levantamiento. Más adelante vamos a ver el paso a paso de esta cirugía. Y tenemos obviamente instrumental rotatorio. Acá estamos viendo fresas. No nos olvidemos de que las fresas tienen que ir acompañadas siempre de una adecuada irrigación. Y si estamos trabajando, bueno, en hueso con con más confianza, mejor un motor quirúrgico o baja velocidad en todo caso, siempre con una refrigeración abundante de solución fisiológica y en lo posible fresas de baja velocidad, ¿no? Hoy en día también hay algunas escuelas que manejan el uso de alta velocidad, pero no nos olvidemos de que la alta velocidad nos puede provocar un daño por un sobrecalentamiento del tejido óseo y de otras estructuras. Entonces, fíjense el abordaje, habrá que hacer un manejo del tejido óseo y aquí estamos viendo ya una vez que accedemos hasta el proceso patológico o al tejido patológico, tendremos que tener curetas quirúrgicas o cucharetas quirúrgicas. En este caso vamos a ver que el instrumental más adelante para cirugía parendodóntica es muy especializado, sobre todo por el tamaño, ¿sí? De por sí vamos a tener una zona pequeña cerca del ápice radicular, pero tenemos espejos especiales, cucharetas, legras, eh, y el uso de la microscopía también hoy en día. Bueno, entonces habrá que hacer una eliminación, una limpieza hasta alcanzar tejido sano aquí, sobre todo a nivel del hueso. Y habrá que valorar también cómo está la porción más apical, esos 2 a 3 milímetros que generalmente se van a disminuir con la siguiente maniobra, utilizando una fresa quirúrgica también, en este caso, para conseguir un biselado. Y obviamente una vez que tenemos esto, quedará expuesto el, el conducto, ¿no? Que puede ser que nosotros previamente ya le hayamos hecho el tratamiento endodóntico, que sería lo ideal. Y si hubiera alguna circunstancia extraña en la que nosotros no podamos acceder al sistema de conductos, que vamos a ver más adelante en qué casos, bueno, siempre hay que hacer un sellado a retro. Primero la preparación con instrumental, que hoy en día va a utilizar sobre todo puntas de ultrasonido quirúrgicas para una preparación a retro. Y más adelante vamos a ver también unos biomateriales que nos van a ayudar mucho a alcanzar los propósitos, ¿no? De biocompatibilidad, de tener tal vez incluso una acción de reparación o una señal osteoinductora, ¿no? A diferencia de algunos materiales que antes utilizábamos, como los cementos de ionómero de vidrio, o en su momento más atrás todavía, tal vez las amalgamas con alto contenido de cobre, que se han ido dejando porque obviamente nos producían toxicidad a nivel del tejido óseo, sobre todo la amalgama, por el mercurio que presentaba, ¿cierto? Y aparte era un material que tenía metal, ¿no? Entonces yo sé que cualquier metal que se ponga en contacto con el tejido óseo va a generar siempre irritación. Bueno, entonces, ¿cuáles serán algunos de los objetivos de esta cirugía parendodóntica? Tenemos que crear condiciones óptimas para la salud. Ya lo hemos hablado más temprano en el año, pero el objetivo hoy en día de la endodoncia es tratar o prevenir las periodontitis apicales. Y como estamos viendo, mientras nosotros tengamos ese proceso patológico que si bien está circunscrito por células de nuestro sistema inmunológico, bueno, no vamos a tener salud en el paciente y evidentemente un foco de infección local puede generar ciertas toxinas y bacterias a distancia. Entonces, será importante devolver condiciones de salud al paciente, no solo a nivel del maxilar o de la cavidad bucal, sino también general, regenerar los tejidos. Y aquí entra mucho lo que son los materiales contemporáneos como el MTA o el mineral trióxido agregado, el biodentine, y en lo posible posibilitar que se vuelva a formar o que se restituya el aparato de sostén del diente, ¿verdad?
lo que sería el ligamento periodontal, la lámina dura y que el trabeculado óseo vuelva a su normalidad. Y generalmente nosotros vamos a ver esto, ¿no? En este caso tenemos dos premolares, tenemos un proceso patológico bastante grande y podemos ver de que aquí ya se ha hecho una cirugía parendodóntica. Si se fijan, se ha hecho la eliminación del tejido, se ha hecho la preparación y sellado retro. Un requisito indispensable, idealmente, es tener el sistema de conductos radiculares ya instrumentado, ya conformado, ya desinfectado, ya obturado antes de la cirugía, ¿sí? En algún momento antes se lo hacía en la misma cita, pero la verdad, bueno, es preferible siempre hacer el tratamiento endodóntico convencional antes, siguiendo todos los pasos y protocolos de asepsia, la determinación de la longitud de trabajo, las técnicas de irrigación y de preparación química, una conformación y un calibrado también de los codos, ¿sí? Y en lo posible utilizar un sellador que nos vaya a coadyuvar también con esta reparación. Sabemos que hoy en día los materiales y también los biocerámicos han llegado a la parte de los selladores endodónticos. Y también sería importante hacer un seguimiento, ¿no? En este caso, como estamos viendo, esta imagen ha demorado meses, años en formarse, ya que hay un cambio en cuanto a la radiolucidez y podemos ver que el trabeculado óseo con el tiempo se va a normalizar. Esto es muy importante explicarle al paciente de que esa imagen radiográfica y también conversar con los colegas ha demorado mucho tiempo en formarse, entonces la cicatrización de nuestro cuerpo y de nuestro organismo también va a demorar meses o años, ¿sí? Será importante hacer un seguimiento de la parte clínica para ver que teníamos algún tipo de trayecto sinusal, una fístula, como antes se denominaba, de molestia o cambios en los tejidos blandos, o tengamos supuración o sangrado, o molestias tal vez a la percusión y palpación. Bueno, esta parte clínica vaya acompañando esta cicatrización de tipo radiográfico que estamos viendo. ¿En qué casos nosotros podemos indicar una cirugía para endodóntica? Bueno, sabemos que uno de los accidentes que a todos nos puede ocurrir, evidentemente siempre la idea es prevenirlos, es la separación de instrumentos, ya sea durante la conformación con instrumental manual, con limas, y mucho más hoy en día la preparación que tenemos ya con sistemas rotatorios o oscilatorios o reciprocantes. Vemos que estas limas, aparte de tener una aleación con superelasticidad, también, sobre todo a veces por el manejo, la reutilización que tenemos que hacer en algunos casos por las condiciones de nuestro mercado, eh, pueden llegar a fracturarse. En este caso, si se separa un instrumento y yo no logro volver a tomar la luz del conducto o hacer el bypass o sobrepasar el instrumento, si he intentado retirarlo con ultrasonido, que sería lo ideal, y no lo logro, bueno, en este caso, yo sé que el conducto y sobre todo la porción apical del conducto no va a quedar limpia, no va a quedar conformada y como tal tendré un foco ahí de infección. Entonces, si yo no pudiera lograr alcanzar la longitud del conducto post separación de una lima o de un instrumento, podemos considerar como una alternativa una cirugía parendodóntica. Sobre todo cuando las separaciones ocurren fuera del ápice. Sí, en algún caso hemos tenido que la lima se ha fracturado y al intentar tal vez retirar el fragmento, más bien lo hemos propulsado hacia la porción más apical y ahí, bueno, sí tenemos que hacer un acceso quirúrgico. ¿Qué más? En caso de algunas perforaciones de la raíz y falsas vías. Yo sé que cuando tenemos una anatomía compleja o tenemos tal vez la posición del diente o una restauración, una rehabilitación como una corona o como un póntico, a veces el eje del diente o la posición o la ausencia de la cámara pulpar nos puede llevar a tal vez este tipo de accidentes y muchas veces intentamos hacer el sellado de la perforación o de la falsa vía vía conducto, pero en algún caso por la posición y por el lugar, bueno, necesitamos hacer un acceso quirúrgico. Hay que valorarlo
Y como siempre, ideal trabajar en equipo siempre, si bien va a haber un endodoncista, yo sé que las personas que tienen manejo de tejidos blandos son los periodoncistas, sobre todo donde vamos a tener el problema estético, ¿no? Yo sé que dientes anteriores, bueno, o en general donde nosotros podamos hacer un manejo de tejidos blandos, tanto hueso como encía, donde la estética tal vez quede comprometida o podamos generar nosotros alguna complicación postquirúrgica más. Cuando el tratamiento endodóntico convencional ha fracasado, en este caso por una multiplicidad de factores, sobre todo cuando hemos seguido todos los pasos y protocolos y el paciente parece, o el caso del diente, parece no responder favorablemente, ya sea a la conformación, a la medicación, incluso post-obturación y la sintomatología permanece. En este caso habrá que valorar qué ha pasado, si es que no hemos logrado localizar todos los conductos o si definitivamente lo hemos hecho, pero tal vez estamos viendo de que puede haber un biofilm, una biopelícula extraradicular y bueno, ya no estamos pudiendo lograr el trabajo con todo lo que es intraconducto y hay que llegar a una cirugía. ¿Qué más? En el caso de que tengamos una obturación radicular incorrecta, esto sobre todo cuando nos derivan un paciente y se ha hecho la obturación no con conos de gutapercha, sino solamente con pasta. No nos olvidemos de que antes se utilizaba mucho el fosfato de zinc o algunos selladores a base de ionómero de vidrio. O bueno, es increíble lo que podemos encontrar dentro de los conductos, a veces hasta resinas, ¿sí? Pero hay materiales que no se pueden eliminar. Intentamos utilizar los kits de retratamiento o utilizamos las Gates Leiden y utilizamos algún solvente, ya sea para gutapercha o cementos a base de óxido de zinc y eugenol, pero a veces no podemos sobrepasar la obturación y sobre todo vemos de que hay una patología perirradicular o de que el paciente tiene algún tipo de síntoma. Y en el caso de que tengamos dientes con grandes reconstrucciones donde ya hay un poste o hay un muñón metálico colado sobre todo, y sabemos que al intentar retirar este poste o perno, hay una gran probabilidad de que nosotros podamos generar una fractura o una fisura en el remanente radicular. Entonces, acá tendremos que valorar si es que yo he intentado retirar un perno, un muñón, una corona y estoy viendo de que al intentar hacerlo, bueno, va a poner en peligro el pronóstico, siempre y cuando veamos que este poste muñón está relativamente bien sellado, podemos nosotros considerar tal vez como alternativa hacer la preparación quirúrgica a nivel apical, limpiar, hacer una conformación o una preparación a retro y sellar a nivel apical el conducto para evitar que haya contaminación y eliminar el foco patológico a nivel perirradicular. ¿Qué más? Cuando yo tengo una patología perirradicular persistente. Esto quiere decir que tal vez yo ya he repetido el tratamiento y continúa, o dos, tres, cuatro colegas antes que yo ya han hecho el tratamiento y no hay una mejoría. Tal vez acá podamos estar frente a patógenos endodónticos como el Enterococcus fecalis, como la Candida albicans, bueno, o tal vez pacientes que por sus condiciones o características del sistema inmune, ¿no? Sabemos que son pacientes tal vez inmunocomprometidos y tenemos esta persistencia. Entonces, ahí también habrá que valorarlo. Pero fíjense que, ojo, ya hemos valorado y hemos intentado antes siempre ir con un retratamiento no quirúrgico, sí, con endodoncia o con un retratamiento convencional. ¿Qué más? Cuando tenemos anomalías en la anatomía, eh, configuraciones anatómicas demasiado complejas, bifurcaciones o trifurcaciones en zonas donde es muy difícil poder acceder y todo, sobre todo conformar y obturar los conductos de una forma adecuada. Entonces, en estos casos sabemos que hoy en día teníamos las tomografías computarizadas y estas nos van a orientar sobre la verdadera anatomía de un diente que nosotros veamos indicios en la radiografía de que tiene algo de complejo que no podemos tal vez manejar. Y aquí viene un criterio muy importante que será sobre todo conocer en qué momento yo tengo que hacer una derivación, ¿sí? Tal vez no porque el colega al que yo le derivo
sea más capaz, sino porque tal vez tenga más eh, aparatología o más tecnología que pueda lograr un mejor trabajo, ¿sí? ¿Qué más? En casos de fracturas horizontales, sobre todo cuando tengo una fractura en el tercio apical y vemos que no ha habido una cicatrización, que se está formando un proceso patológico, tal vez ha habido una contaminación del fragmento apical y obviamente ahí tal vez podemos considerar también una cirugía parendodóntica. Y gran curvatura apical cuando, bueno, realmente la curvatura excede los márgenes de nuestros instrumentos, ya sean manuales de níquel titanio, sistemas rotatorios. Y bueno, vemos que es muy complejo poder hacer una limpieza y conformación completa. Y esto evidentemente va a producir que si no hacemos la cirugía parendodóntica, vaya a continuar la patología y el foco infeccioso y los nutrientes para los microorganismos. Ahora, ¿cuál será nuestra planificación? Y siempre que vamos a hablar de una planificación, bueno, tendremos que hacer un plan. Esa es una planificación, ¿no? Tendremos que analizar muy bien el diagnóstico, como dice la diapositiva. Tendremos que tener todas las pruebas clínicas, la historia clínica bien llenada, las imágenes, en este caso ya sean radiografías o mejor todavía una tomografía de campo pequeño. Y habrá que valorar siempre no solamente la parte patológica, sino con precaución la vecindad de estructuras anatómicas, como el seno maxilar, en el caso sobre todo de premolares y molares superiores, o el nervio dental inferior. Raíces de dientes adyacentes también, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, este premolar y este molar. Bueno, sabemos que no solamente tienen una patología, sino que está muy próximo o ya han producido tal vez una comunicación bucosinusal. Y acá obviamente habrá que ver el manejo, tal vez no solamente de la parte de cirugía, sino tal vez ver con un otorrino o con un cirujano maxilofacial para ver si se puede hacer un levantamiento y un cubrimiento de la membrana del seno. Habrá que ver también el tipo de sintomatología, probablemente ya no solo es a nivel bucal, sino también una sinusitis crónica o infecciones recurrentes, ¿sí? Esto entonces hay que trabajarlo en equipo multidisciplinario, no solo entre odontólogos, sino también con médicos. Y en este caso también, ¿no? Cuando vemos de que tenemos, como en este segundo molar inferior, muy cerca o próximo el camino o el, el camino donde va a discurrir el nervio dental inferior, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en este abordaje. Evidentemente, somos endodoncistas, pero muchas veces yo también puedo solicitar la colaboración o la presencia de un cirujano maxilofacial. Ellos tienen un manejo mucho más cabal de todo lo que es la parte quirúrgica y el manejo también o el riesgo que puede conllevar de que estemos tan cerca aquí del nervio dentario inferior o el camino que discurre o el conducto del nervio dentario. Entonces, acá estamos viendo cómo podemos nosotros localizar, en qué posición está. No nos olvidemos que el, el orificio apical no va a terminar en la punta, a veces tiene una terminación en otra dirección. Y aquí es donde podemos ver nosotros la importancia de una tomografía. Simplemente como recordatorio, la tomografía me permite ver distintos ejes, ya sea a nivel coronal, sagital o transversal. Y aquí podemos identificar bien el compromiso no solamente de las tablas vestibular o palatino en este diente del maxilar superior, en este incisivo, sino también podemos ver la extensión que hay del proceso verdaderamente como estamos, la posición del ápice y la posición en este caso también de las fosas nasales, ¿sí? Es muy importante. Entonces, hoy en día tenemos tomógrafos en nuestra universidad y en la carrera tenemos un tomógrafo. Tenemos que saber valorar y aprovechar, pedir estos estudios. Siempre que veamos de que yo tengo algo en la radiografía, podemos probar otras técnicas radiográficas que usamos mucho, como la técnica de Clark para hacer el desplazamiento horizontal. Pero si no me satisface lo que estoy viendo, bueno, ahí sí vamos a eh, pedir o solicitar al paciente con un informe que se le haga una tomografía de campo pequeño. Ojo que para endodoncia no necesitamos tomografías de todo el maxilar o de todo el cráneo y cabeza, solamente de un campo pequeño que va a abarcar
un par de piezas, sobre todo la pieza que nosotros queremos ver. Entonces bastarán tomografías de 5 por 5 de campo reducido. Y aquí podemos nosotros planificar mejor por dónde va a ser el abordaje, la cantidad de tejido que vamos a tener que retirar quirúrgicamente y vamos planificando también cómo vamos a hacer el corte o el biselado si es que se viera ya clínicamente de que la porción apical presenta mucho tejido reblandecido, tejido contaminado y bueno, no se puede conservar más. Dentro de la técnica quirúrgica, y con esto ya vamos terminando, estamos viendo de que necesitamos más instrumental. De por sí la endodoncia sabemos que requiere mucho instrumental especializado, desde el aislamiento, las pruebas clínicas, las limas, las jeringas de irrigación, el material para la preparación, para la obturación. Pero en este caso vamos a tener obviamente espejos de distinto tamaño. Hay unos espejos especiales para ver la porción apical, suctor quirúrgico, sondas periodontales, pinzas, evidentemente una buena técnica de anestésica porque vamos a hacer un manejo de tejido óseo también, mango de bisturí, distintos tipos de hojas, instrumental periodontal, legras, limas para huesos, separadores de farabeo y de otro tipo, el instrumental rotatorio, como estamos viendo aquí, fresas redondas, fresas de alta velocidad para hacer el corte, en algún momento para retirar la porción apical, también elevadores, cucharetas de hueso, más elevadores en forma de T. Y si vamos a hacer un colgajo, evidentemente siempre habrá que reposicionar el tejido blando en su lugar, agujas de sutura especial, el hilo más adecuado, pinzas, mosquito, tijeras, todo el instrumental para hacer la síntesis o la sutura. ¿Sí? Y si se fijan acá al final estamos viendo un frasquito para toma de muestra, ya que es muy importante que siempre que nosotros vamos a eliminar tejido patológico, nos acostumbremos a separar parte de la muestra que estamos retirando para de forma habitual o común o de rutina enviar al laboratorio de histopatología para que ellos puedan hacer una revisión del tejido que hemos retirado y bueno, que el paciente pueda estar tranquilo y nosotros también de que era un tejido patológico de tipo benigno y de que no hay nada de qué preocuparnos en un futuro. ¿Sí? Esto también nos va a dar sobre todo un diagnóstico adecuado, si viéramos algún tipo de destrucción mucho más grande, antes obviamente de pasar a hacer una cirugía parendodóntica, tenemos que hacer la interconsulta con el cirujano maxilofacial, ya que en algún caso que teníamos una neoplasia o un cáncer y nos hemos, o se ha habido una confusión, si yo accediera con un tratamiento quirúrgico, bueno, puedo poner en alto riesgo la vida del paciente porque podría estar facilitando o podría estar estimulando una metástasis muy rápida, ¿sí? Entonces, si viéramos algo raro en la imagen, en la pérdida, en el tamaño, en la progresión a nivel de la historia clínica del paciente, hay que hacer la interconsulta con los cirujanos maxilofaciales, con el oncólogo para hacer pruebas y para, bueno, poder en algún caso descartar que sea una patología no de origen odontogénico, sino de origen canceroso, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces llegaríamos con esta primera parte de la clase de cirugía parendodóntica y para la siguiente clase vamos a ver ya la técnica como tal y vamos a tener algunos videos cortitos para poder ilustrar un poquito más lo que es una cirugía parendodóntica. Agradecerles que estén revisando y viendo el material en nuestro Classroom y nos veríamos el siguiente día miércoles. Tengan muy buen día. Hasta luego.